poner de pie y en esta hora vamos a buscar en nuestra Biblia, ¿verdad? El libro de Deuteronomio. Para mí es un honor realmente estar parada siempre en este púlpito, saber que el Señor ha sido fiel hasta este día y más que alegre, agradecida con el Señor porque Él nos permite usarnos para su gloria y su honra, que somos vasijas nada más utilizadas por Él, porque Él es el que llena a través de su palabra. Y realmente feliz, ¿verdad?, por estar compartiendo esta noche en estos 8 años que el Señor nos ha permitido estar delante de esta obra con mi esposo, ¿verdad?, compartir con Él las alegrías, tristezas, triunfos, ¿verdad?, las luchas, las pruebas, y todo lo ha dado el Señor en su tiempo. Y por eso en esta hora quiero que vayamos al capítulo 8 del libro de Deuteronomio y quiero hablar ahora preparándonos para la bendición. Así se llama el tema para esta noche, preparándonos para la bendición. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos benditas gracias, Señor, por la palabra que has puesto en mi boca en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor. Que sea Él, Padre, tocando aquellos corazones que están afligidos, tristes, Señor. Que nuestro lamento se pueda convertir en gozo, Señor, en esta hora, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Te damos gracias por usarnos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por estos 8 años de recorrido, Señor, que sabemos, Padre, que tú siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Pues hoy vamos a hablar preparándonos para la bendición. ¿Y por qué salió este tema? Porque realmente nuestra vida es un recorrido, es un camino. Y en ese camino muchas veces pueden haber aflicciones, tristezas. Dentro de ese camino hay lloro, hay alegrías, hay danza, hay adoración, hay plegarias, hay de todo. Y el Señor en esta hora, a través de este texto, habla a sus hijos, a su pueblo, para que cada uno de nosotros nos preparemos para ese momento donde Él va a abrir esas ventanas de los cielos y va a dar aquellas cosas que nosotros estamos esperando. ¿Y por qué hablar de esa tierra donde fluye leche y miel? Porque muchas veces en nuestra vida podemos pasar problemas, momentos de sequía, momentos de dificultad, pero en esos momentos Dios ha estado con nosotros. Y para muestra un botón,
¿Por qué tomar este tema? Porque nosotros estamos cumpliendo 8 años de estar en este sector. Hace años ni nos imaginábamos que íbamos a estar con mi esposo delante de una obra y mucho menos llevando la palabra o que saliera la palabra de Dios a través de nuestra boca. Era algo que ni lo imaginábamos. Nosotros nos casamos con mi esposo bastante jóvenes y nos gustaba la iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica, estábamos en un grupo, aún llegamos a pertenecer a un grupo querigma. Nosotros evangelizamos, nos gustaba estar cerca de las cosas de Dios. Ya el Señor tenía un propósito para cada una de nuestras vidas. Esa fue una manera de preparación. También fue una manera de preparación nuestra vida con nuestra familia. Porque cuando estamos con nuestra familia, aún sin casarnos, nosotros podemos tener infinidad de problemas. Pero aún ahí, en ese medio, Dios, si ya te tomó como hijo, te está preparando. ¿Qué sucede? Que no alcanzamos todas esas bendiciones. Porque muchas veces no aceptamos la voluntad del Señor y la soberanía de Dios. Porque Él es soberano en nuestra vida. Aquí está un entorno de bendición. Pero también el pueblo venía de una parte difícil que el pueblo había andado en el desierto. Amén. Pero en ese desierto, Dios nunca dejó desprotegido a su pueblo. Aunque nosotros seamos pecadores, aunque muchas veces nosotros no hagamos la voluntad de Dios, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y nunca nos va a dejar solos. Él va a estar con ese cuidado providencial de Él en nuestra vida. Él venía a decirle a este pueblo que Él nunca había dejado a este pueblo morir en ese desierto. Y dice el verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Quiero dejarlo ahí. Todas las bendiciones de Dios, incluyendo la salud, porque la salud es parte de la bendición del Señor. Nuestras finanzas, nuestra vida como parejas, como familias, nuestros trabajos, todo eso está dentro de las bendiciones de Dios. Todo esto va a traer bendición. ¿Y a qué está sujeta una bendición? La bendición está sujeta a la obediencia que tenga usted y que tenga yo ante Dios. Nosotros vamos a recibir la bendición de Dios siempre que usted y yo estemos sujetos a la obediencia. ¿Por qué muchas veces nosotros no alcanzamos cosas grandes en nuestra vida? Porque muchas veces somos desobedientes. ¿Por qué nuestros hijos muchas veces no se ganan un premio o un regalo o un mira, te felicito, dale? Porque muchas veces han sido desobedientes. Pero aún así, aún con un pueblo desobediente que tenía Dios, Dios siempre tuvo cuidado de él. Pero el Señor, para bendecir nuestra vida, nos pide obediencia. Nos pide que cada uno de nosotros, no importa cómo esté de difícil la situación, nosotros sigamos caminando en ese camino lleno de obstáculos, de dificultades, obedeciendo su palabra. Y saben que a nosotros no es que seamos perfectos, porque todos somos, ¿verdad?, imperfectos y tratamos de alcanzar la perfección, porque dice el Señor que sed perfectos como mi Padre y yo lo somos. Todos estamos buscando llegar a esa vida de santidad. No somos perfectos, pero algo que a nosotros nos ha funcionado siempre desde que entramos a los caminos de Dios era que aunque nosotros nos molestáramos, nos discutiéramos en la casa o que no tuviéramos qué comer o que no hubiera algo para pagar, nosotros no nos quedábamos en la casa. Nosotros no dejamos que el enemigo minara nuestra vida para con Dios. Podían pasar dificultades aún, nos podíamos enojar en la casa, pero agarrábamos la Biblia y nos íbamos. Mejor estar en los atrios de Dios que 1000 fuera de Él. Amén. Es mejor tomar su Biblia cuando pasan situaciones difíciles, no se queda en su casa, porque el enemigo se ríe. El enemigo dice, ya gané, ya se quedó ya les metí la duda, ya les metí el enojo, ya les metí pleito.
Entonces nosotros decidimos, ya no vamos al culto porque ya nos peleamos y así no vamos a estar ahí. Pues el Señor le gusta, le agrada que usted venga y aceptemos nuestros errores. Porque nos equivocamos. En ese camino que hemos recorrido con mi esposo, nunca, pero así se lo digo, nunca nos quedamos, aunque nos enojáramos. Seguíamos adelante. Hasta llegó un grado que una vez yo estaba cantando y yo le pedí perdón al Señor porque Él estaba ministrando y nos habíamos enojado. Y cuando nos bajamos, una familia se acercó a nosotros y nos dijo, gloria a Dios, porque de ustedes recibimos palabra, que bien y que no sé cuánto. Y con mi esposo nos quedamos viendo. Y nos sentimos avergonzados, porque sabíamos que nos habíamos peleado, pero Dios nos estaba utilizando. No por nuestra fuerza, sino que la fuerza de Él. Para que cambiáramos, para que cambiemos actitudes. Cuando nosotros vamos en ese desierto, vamos a encontrar infinidad de cosas. Pero hay que cuidar nuestra vida espiritual. Hay que cuidar nuestro corazón. No ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón. No ha sido fácil. Nosotros iniciamos, nos convertimos al Evangelio. Marcela tenía 3 meses de nacida. En ese periodo había llegado un momento difícil a nuestra vida. ¿Por qué hablo de ese desierto? Porque nosotros lo hemos vivido. O sea que nosotros no vamos a venir a hablar algo que no hemos vivido. El Señor para llevarnos a una bendición primero nos estaba preparando. ¿Y a dónde se preparan los soldados? En el campo de batalla. ¿A dónde se preparan? Porque allá el lugar donde ellos se entrenan, no hay verdadera balas ni ya un enfrentamiento real. Pero ya cuando los tiran al campo, ahí sí hay una guerra, pero real. Pues el Señor nos tira para que nosotros aprendamos en ese camino. El Señor nos tiró, nos llevó por ese camino. Había bendición, de repente no. De repente había salud, de repente había enfermedad, pero el Señor ya nos estaba preparando. 3 meses tenía Marcela cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios. Y me acuerdo que yo estaba asoleándole, mi esposo lo cuenta, yo estaba dándole el sol, tostando a mi hija, porque estaba un poquito amarilla. Y me dice una vecina, ay, qué preciosa su niña, y empieza, ¿verdad? El Señor ocupa personas para que nosotros nos lleven al Evangelio. Pues Dios ocupó a esta persona. Y por esa insistencia de esta persona, nosotros fuimos a la iglesia central. Ese día el pastor predicó, ni me acuerdo qué predicó el Señor a través del pastor. Pero lo que sí me acuerdo que Dios tocó mi corazón en esa hora. Y tocó la vida de mi esposo. Porque cuando usted está en agüites, en aflicciones, es cuando más Dios toca su corazón. Amén. Es cuando Dios más nos exprime. Es cuando Dios más nos está preparando. Sabíamos que estábamos pasando un momento tremendo con mi esposo. Porque yo todo ese embarazo no había trabajado. Y yo iba súper bien en mis cuentas, en mis pagos. Pero cuando caí grave en mi embarazo, yo dejé de pagar unas cuentas y empezó Dios a tratar. Yo no sabía, pero ahí ya estaba tratando Dios. Yo no estaba en el Evangelio, pero ya el Señor estaba tratando con nosotros para que lo buscáramos a Él. ¿Por qué el Señor lo lleva al desierto? Porque el Señor, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Pero Él nos lleva al desierto para probarnos. Para saber qué hay en nuestro corazón, no solamente en la abundancia, sino también en la escasez. Y Pablo lo dice en sus epístolas. Pablo habla que él sabe estar contento, tenga o no tenga para comer, no tenga para pagar un bien, no tenga para pagar una colegiatura. Sabe estar contento porque Dios nos ha enseñado que nuestro lamento Él lo convierte en baile, en danza, como dice el Salmo 30:11. Dios lo cambia. Pues el Señor nos probó, nos estaba preparando. No sabíamos nosotros para qué, pero Dios ya nos había
escogido como lo he escogido a usted. Yo no sé para qué, pero el Señor ya sabe para qué lo ha escogido. Estos jóvenes que están acá, el Señor ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo y sabía que iban a estar cantando en esta iglesia. Amén. Él sabía que ellos iban a estar glorificando el nombre de Dios. El Señor ya sabía que tú lo ibas a buscar, que tú te ibas a llenar de su presencia, que tu familia iba a servir con gozo, con alegría. El Señor sabe todo. ¿Quiénes somos los que cambiamos ese rumbo? Usted y yo. Porque nosotros muchas veces somos desobedientes. ¿Por qué le fue mal al pueblo de Israel? Por la desobediencia. Y ayer la hermana Patti hablaba en el libro de Ageo. Porque muchas veces usted y yo nos preocupamos por la casa material y nos preocupamos menos por nuestra casa espiritual. Y dice el Señor, para que yo te dé una bendición, dice que hay que cuidar. ¿Y qué debemos de cuidar? Nuestro corazón. Porque dice que de ahí mana nuestra vida, del corazón. ¿De dónde emanan todos los malos pensamientos? No de la cabeza, del corazón. Está comprobado que el corazón tiene fibras nerviosas. Está comprobado. Por eso es que la palabra de Dios no se equivoca. Antes decían solo los sentimientos. No, ¿por qué? ¿Dónde se maquinan los malos pensamientos? En el corazón. Porque está lleno de inervaciones nerviosas. Aparte de los sentimientos, de las arterias, de la sangre. Entonces el Señor ya conoce nuestro corazón. Ya sabe si usted está aquí porque lo obligaron o está aquí con gozo, con alegría, porque quiere recibir de Dios. Porque el Señor ya sabe lo que nos va a dar. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados. Y es tan bello que el Señor nos multiplique, porque no solo va a multiplicar nuestra descendencia, va a multiplicar las bendiciones en nuestra vida. ¿Qué cosas le estamos pidiendo al Señor? El Señor va a tener cuidado. Perdón. Y dice, y te multiplicaré, y dice, y seráis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ya llegó usted a su tierra prometida? ¿Ya llegó a su tierra prometida? Dios nos está preparando tierras prometidas. Algunos ya llegaron a esa tierra prometida. Nosotros estamos en este lugar y sabemos que Dios tiene más para nosotros. Sabemos que Dios tiene algo maravilloso, grande, allá en los cielos para nosotros. Amén. Porque esto es una estructura material, pero Dios ya nos tiene grandes cosas preparadas. Y dice, y te acordarás de todo el camino. Y sí que me acuerdo de todo el camino. Y no me entra tristeza, me entra un nudo en la garganta de saber cómo ha sido el Señor de grande. Cómo el Señor ha sido de grandioso en la vida de mi esposo, de mis hijos y mi vida. Que el Señor me rescató. A mí el salmo que me identifica es el Salmo 103. Porque Dios rescató del hoyo mi vida, de la muerte. Y el Señor dice que Él nos vivifica. Que Él nos vivifica, que nos da vida, porque estábamos muertos. Allá afuera, en el mundo, usted y yo estábamos muertos. Cuando Dios nos rescata de ese hoyo, Dios nos da vida. Y yo estoy agradecida con Dios, porque Dios me ha dado vida. Dios ha suplido mis necesidades, porque Dios ha cuidado de mí. Porque yo también he puesto por obra su palabra. Hemos puesto por obra la palabra de Dios y no nos arrepentimos de no haber hecho otras cosas. Nos agradece que el Señor haya tenido cuidado de nosotros. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Aquí habla de 40 años, pero ¿cuántos años tal vez hemos pasado en dificultad? Yo no sé tu enfermedad, ¿cuántos años has pasado con una enfermedad?
¿Cuántos años tenemos de estar tomando medicamentos? Pero aún así levantamos nuestras manos porque Él es nuestro Dios. Y en el momento que Él lo quiera conveniente, nos va a dar nuestra sanidad. Amén. Si lo puede creer, dígale amén al Señor con agradecimiento. Denle ese aplauso al Señor porque Él dice, y te acordarás. Y te acordarás como aguas que pasaron, dice. Como de aguas que pasaron. Porque el Señor nos tiene algo grande. Nosotros con mi esposo estamos más que agradecidos con esta congregación. Porque ustedes son parte de todos los éxitos de esta obra. Todos estos éxitos de la obra, lo que digan de nosotros, lo que digan de la iglesia, no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Dios. Porque Él ha estado cubriendo esta obra. Y yo estoy agradecida. Hoy, este día, mi hijo Samuel está cumpliendo 9 años. 9 años y mi hijo estaba bebé cuando nosotros iniciamos la obra con mi esposo. Tenía meses. Y yo me acuerdo que al otro lado era un piso hasta con hoyos. Y llevábamos su andadera y el niño hasta se dio vuelta una vez con la andadera porque no era un piso liso. Era un piso feo. Pero Dios estaba preparando nuestro camino. Porque Dios no se agrada de las cosas grandes. Dios se agrada de las cosas pequeñas. Porque de las cosas pequeñas va a ser grandes cosas. Dele ese aplauso al Señor. De esas cosas pequeñas. Y llegó un momento con mi esposo, porque tuvimos que deshacernos de unos vehículos. Y él lo dijo un día de estos. Y yo dije, bueno, si es porque yo firmé un papel. Y Dios siempre me lo recuerda. Cuando tal vez agarro alguna rabieta, ¿verdad? Como niño chiquito. Dios me recuerda, firmaste un contrato conmigo, me dice. Que no se te olvide ese contrato que firmaste. Yo firmé un contrato con el Señor. Un contrato de trabajo para Él. Y a mí no me avergüenza decir que mi mejor trabajo es el trabajo del Señor. Es el mejor trabajo que yo tengo. Un paciente un día me dijo, usted ya no quiere trabajar. Porque yo no quise llegar a la clínica cuando él me dijo. Pues le dije, yo le trabajo al dueño de todo y que cubre todas mis necesidades. Que cubre todas mis necesidades. Porque Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Cuando tú entiendes esa esfera que Dios te pone en tu vida, cuando dices el Señor es primero y lo demás es segundo, el Señor te pone primero a ti también. Dios te dice, te voy a dar todas las bendiciones. Cuando lo ponemos a Él primero, y a mí no me avergüenza, para mí, porque a mí me han ofrecido trabajos en diferentes partes. Y yo a veces voy hasta asesorarme a congresos, a todo eso. Pero el primer campo de batalla, de especialidad, me lo dio el Señor. Todos los títulos que pueda tener no son nada. Porque los títulos no te hacen grande. Quien te hace grande es Dios. Los títulos no son nada. Y yo lo aprendí en mi vida. Pero antes no era así. Antes no era así. Pero el Señor, ¿a dónde nos lleva? Al desierto. Nos lleva al desierto. ¿Y qué más dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, en estos 40 años en el desierto. ¿Y qué dice? Para darte cosas, para darte $1,000, para sacarte de esas deudas, para sacarte de todas esas enfermedades. ¿Para qué nos lleva al desierto? ¿Qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber si usted y yo no vamos a negar a Dios por las cosas del mundo. Para saber que usted y yo no vamos a dejar un culto que ya habíamos dicho, vamos a ir al culto por ir a una fiesta o ir a cenar o ir al cine.
Cuando uno aprende que Dios es primero, Dios destapa esas ventanas de los cielos y manda bendiciones a su vida y a la mía. Y yo estoy agradecida con Dios porque Dios me sacó de deudas. Dios me rescató de ese hoyo. Y dice el Salmo 3 que Él nos ha coronado de favores y misericordias. No es que seamos millonarios, como me decía una colega que me encontré. Mira vos, ya no hacemos nada, ¿verdad vos? Yo me voy a ir para Estados Unidos porque ya no hay nada. ¿Cómo no? Acércate a Cristo. Vas a ver todo lo que te va a dar el Señor. Porque ella me decía, no nos vamos a hacer millonarias, vos me. Pues no nos vamos a hacer millonarias. Pero en el Señor sí somos millonarios. Porque ya te dio salvación y vida eterna. ¿Qué más queremos? Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? Si Él dice que nos ha llevado al desierto para afligirnos, para probarnos, ¿qué más dice? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Se saben los mandamientos de Dios. En esos 10 mandamientos se encierra toda la palabra de Dios. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas trae bendición y trae beneficios. No solo porque quiero un beneficio de Dios, me voy a meter a la iglesia. Como hay algunos pastores que dicen, o algunas personas que he oído, me voy a meter a estudiar para pastor, para que Él me pague todas mis deudas. Pues está equivocado. Está equivocado porque el Señor nos lleva a un desierto para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón. Si realmente usted va a poner lo que tiene a la obra del Señor. ¿Estaría dispuesto a poner lo que tiene a la obra del Señor? Difícilmente, ¿verdad? Porque decimos sí, pero difícilmente lo hacemos. ¿Estaría dispuesto? Y el Señor te pregunta en esta hora, ¿estarías dispuesto a trabajar sin salario para el Señor? Por eso el Señor dice, te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. ¿Qué más? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Imagínense qué bello. Que nos hizo tener hambre. Hubieron momentos donde con mi esposo, recién casado, hoy no hay nada. Se acabó el salario. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Usted puede decir en esta hora eso. Hoy no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios ya sabe qué va a hacer en su vida y en la mía. Porque aquí dice, te sustenté con maná. Una comida que ni conocía. Usted no sabe de dónde Dios va a abrir esas ventanas. Usted no sabe qué ángel va a poner el Señor para bendecir su vida. Usted no sabe qué familiar Dios va a tocar su corazón para ayudarle económicamente. Usted no sabe, pero Dios sí ya sabe. En los propósitos de Dios, gloria a Dios, a Él le sea la gloria. Él dice que nos sustentó con maná. ¿Qué más dice? Comida que no conocías. ¿Y qué más dice? Ni tus padres te la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Jesús es el pan de vida. Muchas veces nosotros buscamos horas extras y yo fui una de esas. Yo buscaba trabajar no 7 horas, 8, 9 horas. Si me decían domingo, sí está bien, yo le voy a trabajar aún. Ya en el evangelio, en los primeros años, yo iba a la clínica domingo, yo sábado en la tarde. Pero llegó un momento que el Señor me apretó y me dijo, o eso o el servicio, porque yo había empezado a servirle al Señor. O eso o el servicio, pero yo no lo entendía. Pero el Señor nos hace entender. El Señor dice que Él nos va a dar todo. ¿Qué más dice? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de su boca tiene poder. Amén. Usted declara si va a estar en maldición o va a estar en bendición.
Usted declara si va a tener o no va a tener. Usted declara si quiere seguir enfermo o quiere ser sanado por el Señor. Usted declara que su familia va a ser restaurada o usted declara que se va a divorciar. O usted declara que su hijo ya se perdió en las drogas o declara con su boca que su hijo es rescatado de las drogas. Que esa puerta de la cárcel es abierta en el poder del Señor, no en nuestro poder, en el poder del Señor. ¿Qué más dice? Quiero que avancemos el 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que Jehová como castiga el hombre hacia su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en su camino y temiéndole. No es el temor que nos decían nuestros papás. Si te corres, Dios te va a castigar y te vas a caer. Así nos decía mi mamá cuando nos iba a sonar. Si te corres, Dios te va a castigar y te vas a caer y más duro te va a caer, me decía mi mamá. Pero ese no es el temor a Jehová. El temor a Jehová es andar en los caminos de Jehová. Que yo sé que las cosas que son correctas y las cosas que son incorrectas. Las cosas que me van a hacer caer y aquellas cosas que van a ser de bendición para mi vida. Porque cuando dice así como castiga el hombre a su hijo, o sea que Jehová también hay momentos donde nos manda pruebas. Y cuando Dios nos está mandando pruebas, hermanos, ninguna mano nos puede sacar de ahí. Solo la mano de Dios. Porque la mano de Dios sacó a este pueblo. No el faraón, no los egipcios, no todo ese pueblo de amigos que tenían. No, ¿quién los sacó del desierto? Los sacó Dios. ¿Después de qué? Después que los había probado. Entonces hay un campo de preparación que tiene el Señor para nuestra vida. Porque el Señor quiere que usted y yo seamos buenos ministros en nuestras casas. El Señor quiere que demos buen testimonio. El Señor quiere que nosotros hablemos a los demás de Cristo. El Señor quiere que te pongas a servir. El Señor quiere que tú seas parte de la obra, no solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Por eso el Señor nos lleva al campo de batalla. Y no es Satanás, como decía la hermana Patti. Son nuestras acciones las que permiten muchas veces que Satanás esté influenciando nuestra vida. Yo le decía a una persona, Satanás ataca a los más débiles. Satanás ya los tiene en la mira. Y Satanás dice, no, esta persona no ora. Esta persona no va a los cultos. Esta persona se queja de todo y de nada. Esta persona no me sirve con amor, me sirve nada más por servir. Y Satanás ya sabe. Satanás ya sabe. ¿Y a quiénes va a atacar Satanás? A los más débiles. A los más débiles ataca Satanás. Está en usted decidir recibir la bendición y prepararse. No importa los dardos del enemigo que estén llegando. No importa. El Señor nos está pidiendo en esta hora seguir firmes, perseverantes en la obra del Señor. Y eso nos ha tocado a nosotros, ser perseverantes. Porque han habido momentos, yo soy humana, él es el pastor de esta iglesia, mi esposo. Él es el que habla a las ovejas, él es el que las apacienta, él es el que Dios ha dejado en esta obra. Y han habido a veces momentos que yo me he sentido cargada. Hay momentos que yo me he sentido ahogada, que no hay momentos de respiro, pero es cuando Dios me acuerda que los momentos de respiro los tengo en la presencia de Él. Porque han llegado momentos, porque no todo es color de rosa. Ay, qué bonito que los hermanos, no. Si nosotros aquí, antes de estar aquí parada, a las 5 de la tarde nos hemos ido de aquí arreglando un montón de cosas. De ahí nos regresamos con mi esposo. Solo llegamos a cambiarnos y regresarnos. ¿Nos quejamos por eso? No. ¿Y sabe por qué no nos quejamos? Porque Dios paga los mejores salarios. Y no estoy hablando monetariamente. Estoy hablando que el Señor se encarga de tu vida y de la mía. Se encarga de tu salud.
se encarga que siempre esté el pan en la mesa, se encarga de tu trabajo, porque el trabajo, tus hijos, todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. No lo ha dado nadie más, no por nuestra capacidad, porque muchas personas se vuelven orgullosas, piensan que su capacidad, porque yo soy gerente, yo soy aquí, yo tengo ese dinero. No, no es nuestra capacidad, es Él en nuestra vida. Sin Él no somos nada, sin Él no somos nada, porque Dios nos ha puesto un nombre sobre todo nombre. Él es el que nos ha puesto nombre. No es nadie más. Y eso es lo que vale. ¿Qué dice el 7? Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Qué precioso, ¿verdad? ¿A dónde nos va a introducir el Señor? A esa tierra prometida, hermanos, donde fluye leche y miel. En ese, hablando geográficamente, culturalmente, en Israel fluía leche y miel porque habían bastantes ovejas. ¿De dónde sale David? Que era un pastor de ovejas. ¿Cuál era la alimentación de ese pueblo de Israel? La leche de cabra, la leche de oveja, los higos que le encantan a usted, algunos no, ¿verdad? Los higos, las granadas, la miel, ahí se acuerda de Sansón, ¿verdad? De todo lo que el Señor está preparando para su vida. Aquí serían los frijolitos, el arrocito, el aceite, el quesito, ya le vamos poniendo más, ¿verdad? El aguacatito, el pollito, la carnita, todo lo que el Señor nos está preparando para nuestra vida. Puede que alguien diga ahora, hermana, pero yo solo una tortilla tostada me comí ayer en la noche. Pues el Señor te está preparando, porque te va a introducir a una buena tierra, tierra de arroyos, donde no va a faltar ningún bien. ¿Qué más dice? El cual dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, ¿y qué pasará? Y nos vamos a saciar. ¿Y qué más dice? Y bendecirá a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, porque eso es lo que venimos a hacer, a bendecir al Señor. Agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pueda que hayamos cerrado un negocio, pero el Señor tiene cuidado de tu vida. Pueda que estés sin empleo en esta hora, pero el Señor va a tener cuidado de ese trabajo, que Él te lo va a preparar. Pueda que tu sueldo no te alcance para cubrir en esta hora todo lo que tengas que pagar, pues Dios es fiel. Dios va a ocupar medios para bendecirte. Y yo soy testimonio porque el Señor me pagó una deuda que yo tenía. Y me la pagó porque puso ángeles. Y cuando llegué al banco, yo con la fe que llevaba, yo dije, Señor, yo solo llevo esto. Y debo 3 veces más de lo que llevo en mi bolsa. Ponme gracia y que seas tú, Señor, solventando mi deuda. Cuando llegué al lugar, pues me dijeron, es tanto, y no me alcanzaba. Pero yo le dije, mire, tal vez podemos llegar a algo, mire, ve ahí con su jefe, ve aquí, ve allá. Eso fue hace quizás como unos 10, 12, 11 años. Y sale el muchacho y me dice, mire, me dice, ¿cuánto trae? Yo traigo tanto, le digo. Y se va a hablar con la jefa. Regresa y me dice, bueno, le vamos a aceptar eso. Y su deuda queda finiquitada, cancelada. ¿Quién hace eso? ¿Nuestra fuerza? No, es la gracia de Él. Es la gracia del Señor. ¿Qué no va a hacer el Señor en tu vida?
¿Qué no puede pagar el Señor? Yo he escuchado tantos testimonios acá de gente que dice, el Señor me pagó mi casa. El Señor me dio un ascenso en mi trabajo. Pero todo eso, ¿quién lo da? Solo el Señor. Que su vida esté llena de la gracia de Dios, porque todo lo demás el Señor lo va poniendo. Usted pídale gracia a Dios. Señor, te pido gracia para con los demás. Señor, te pido gracia con mi jefe. Señor, te pido gracia con mis clientes. Señor, te pido gracia en todo lo que yo emprenda, porque el Señor va a abrir ese camino así como se lo abrió a Israel. El Señor va a abrir camino y te va a llevar a esa tierra prometida. Puede que en esta hora algunos ya la estén pisando, amén. Otros estén ya en ese camino, pero no lo están viendo. Y es tan bello, porque con mi esposo, eso nos reveló el Señor. Escribe la visión. Escribe la visión. Y mi esposo escribió su visión. Él en tercero o en último lugar tenía Yutuxtepec. Y el Señor nos trajo a esta tierra. A esta tierra nos trajo el Señor. Nunca nosotros habíamos vivido por acá ni conocíamos. Pero el Señor aquí nos quería tener. Pero antes de venir aquí, el Señor nos preparó allá en el Mahahual. Allá donde la vida es más sabrosa, dice la canción. Allá en el Mahahual. Y solo iba mi esposo y yo de servidora. Y llegaban 80 niños. Y cuando alguien me dice, hermana, ya no puedo con estos hipotes. Ay, hermana, yo de los mismos hipotes agarraba las más grandes. Vaya, vos vas a cuidar a este chiquitito. Vaya, vení vos. Yo misma hacía los grupitos ahí. Y hacía los líderes entre ellos mismos. Porque nos estaban esperando como agua de mayo. Porque nosotros poníamos todo nuestro corazón. Puede que solo fuéramos con la gasolina, con mi esposo. Y veíamos de qué manera conseguíamos dulces, piñatas y se las llevábamos a esos niños. Allá nos costaba en el tierrerillo, en el polvo, comiendo polvo y todo. Pero el Señor todo eso lo toma por obra en nuestra vida. Todo eso. Si usted me preguntan cuántos baños he lavado. Cuando era supervisora de escuela bíblica me tocaba lavar 14 baños con otra hermana. Cuando nos tocaba el turno, 14 baños. Y muchos queremos empezar de arriba. Se empieza de abajo. Se empieza de abajo. Porque el Señor, ¿qué dice? Él ve nuestro corazón. Si has de guardar o no sus mandamientos. Si vas a poner por obra y no vas a hacer avergonzar al Señor donde pises tú y tu familia. El Señor dice que Él va a ponerte por cabeza y no por cola. Y el Señor, esas promesas que tiene son grandes. Nos preparó allá y después nos preparó en otra iglesia. Pasaron problemas dentro de esta iglesia. Siempre pasan problemas, pero cuando a mí me dicen, mira hermana, hay que echarse vaselina, hermana. Porque problemas siempre hay en todos lados. El problema es poner la mirada en el hombre. Hay que ponerla en él, en el Señor. Cuando ponemos la mirada, ahí está Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Y mi esposo siempre lo dice, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en los demás. Puesto los ojos en Jesús, no vamos a desviar la mirada y vamos a estar satisfechos. Y quiero que leamos el Salmo 130 para terminar. Por dónde nos ha traído el Señor, pero grandes cosas ha hecho. Pueda que no tengamos grandes cosas, pero estamos agradecidos con el Señor. Salmo 30:11. Porque el Señor cambió mi lamento en baile. A alguien le decía esta semana, porque la vi triste, con los ojos llorosos, la vi toda dando un servicio, pero dándolo así, ¿verdad? Como que ahí por obligación. Y le dije, cambie esa cara, le dije.
porque usted le viene a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor, gloria a Dios, y el Señor cambia nuestra tristeza en alegría. Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y el cilicio que era en aquellos tiempos era luto, era dolor, era una forma de que la gente se ponía en vergüenza porque había hecho algo, había cometido un pecado, o también había una alegría, pero el Señor desató nuestro cilicio. Desate su cilicio en esta hora porque Él ya se lo desató. No se quiera quedar con eso, con el dolor, con la tristeza, con que yo soy pobrecito, que yo no voy adelante. No, el Señor dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y el 12 dice: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por ratitos. No, te alabaré para siempre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural. Habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural.